Hola, buen día. En este video vamos a analizar ese nombramiento del señor Jorge Tobar Vélez al frente de la oficina, de la coordinación de la Oficina de Víctimas del Ministerio del Interior. Para hacer este análisis hemos tomado el tiempo de hacer una transcripción de las principales declaraciones que este señor ha dado ante los medios de comunicación y también de la señora Alicia Arango, la jefe de la cartera ministerial, ¿no? Pues bien, lo primero que tenemos que decir al respecto es la reducción en términos generales de la comunicación que se ha dado y la cobertura que se ha dado de esta situación, es la reducción a la persona y es específicamente dentro de eso a la cuestión de que no existen delitos de sangre, no se heredan en el país. Esto es cierto, pero se desconocen una serie de cuestiones que vamos a explicar aquí. Lo primero es, en la defensa que hace Alicia Arango, nos llama la atención la vehemencia con la cual esta señora defiende al muchacho, como ella lo llama, y habla de que está estigmatizado y que tiene una realidad mucho más dura que otros tantos porque se tiene que enfrentar a una estigmatización y una exclusión constante. Llama la atención, ¿por qué? Porque esa vehemencia no la vemos cuando tiene que hablar sobre la situación del asesinato de los líderes sociales. Recordemos que ella habló de que morían más personas por el robo de celular que por ser defensores de derechos humanos de sus líderes sociales. Y como ya explicamos en otro video, esto tiene un trasfondo político-ideológico bastante complejo. Después habla de reconciliación. ¿Y qué ocurre cuando este fenómeno se reduce todo a la persona? Es que se evita hablar del contexto. Y entonces se nos olvida que este gobierno está demostrado relaciones con narcotráfico, relaciones también de vieja data del Partido Centro Democrático, partido ya en el gobierno, con el paramilitarismo. Todo esto desaparece mágicamente y se centra en la figura y en la persona, en valores personales. Pues bien, incluso la señora habla de reconciliación y no, lastimosamente, en el país existe la violencia, el paramilitarismo sigue existiendo y se sigue matando a personas por pensar diferente. Así como en el nazismo, después del nazismo se hizo un proceso de desnazificación, en el país no se ha hecho un proceso de desparamilitarización. Los paramilitares, el pensamiento que estaba atrás del paramilitarismo, sigue estando presente en las instituciones. Eso lo vemos cuando se salta la Constitución, cuando se salta la ley para perseguir, amenazar a la oposición en Colombia, como lo vimos en el ejército, por ejemplo. Pues bien, dice además esta señora, finalmente, que si esto fuera el caso del hijo de un guerrillero o exguerrillero, haría exactamente lo mismo y lo defendería. Esto es un ridículo, es un recurso retórico, es un ridículo. Pero si fuera el hijo de un exguerrillero o un guerrillero, tampoco debería ocupar esa silla. Porque eso es como colocar al hijo de un general nazi enfrente de la oficina de víctimas del Holocausto. A nadie se le ocurre tal estupidez. Es una ofensa gravísima a la moral pública, a la república, a lo que debe ser una república, ¿no? Pues bien, después cuando analizamos el discurso de este personaje, del muchacho, como le dicen, nos quedamos aún más preocupados, porque lo que dice deja claramente en evidencia que no puede estar ahí. En la entrevista, en todas en general, la entrevista más larga que hizo hasta el momento, que era 1 hora y 20 minutos de la revista Semana, dice, la hemos transcrito toda, mucho en la transcripción completa, pero hemos resaltado aquí algunos elementos. El primero de los elementos es cuando él dice que quiero a mi papá desde que tengo 7 años, no tengo la oportunidad de darle un abrazo y sueño con poder volver a dárselo. Yo no soy quien debe juzgar a mi papá, dejando claro que no justifico lo que hizo, pero tampoco soy yo como hijo el responsable de juzgarlo. Queda clarísimo que hay un tema de sentimiento personal
y que por lo tanto está impedido para estar al frente de esa oficina. Sí, alguien que esté en esa oficina debe ser imparcial, completamente imparcial. Y como queda demostrado por las palabras de él, no lo es. Él dice que no es quien para juzgarlo. Seguimos adelante. Le preguntan, ¿no?, ¿Qué ocurría de todo esto? Y tiene la desfachatez de insultar de la siguiente manera a las víctimas. Dice: yo cuando tenía 7 años, la violencia me quita a mi papá. Esto no es cierto. No es cierto. La violencia no le quita al papá. El papá escoge la violencia. Es un criminal. Y detrás, argumentativamente, lo que esconde una frase como esta es la humanización también de ese personaje criminal. Es reducirle la carga, ¿no? Y después dice: todo ese sufrimiento que causó la decisión de mi padre, que yo no justifico pero tampoco juzgo, vuelve a decir, no juzga, de muchos años, es lo que hoy me tiene aquí, poniéndole la cara al país, trabajando por las víctimas del conflicto armado, que ni un niño más se ha separado de su padre por culpa de la violencia. Su padre, de una familia acomodada, terrateniente, de una zona que no ha sido desparamilitarizada, escogió la violencia, el ser macabro, el ser criminal. No es igual de ninguna manera a una persona a la que le arrancaron su familia por el pensamiento a causa de estos criminales. Después aparece un tal Jaime Lozada, político, y es también peligrosísimo lo que dice. En Colombia no existe el delito de sangre, vuelven a reducirlo. Son aquellos mismos los que tienen la reconciliación del país, los que quieren la reconciliación del país, los que hoy crucifican al señor Tobar por su nombramiento a la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior. Son aquellos mismos quienes aplauden y consienten que criminales de lesa humanidad estén sentados en el Congreso sin haber reparado a las víctimas. Quienes crucifican a un joven que ha tenido que padecer los horrores de la guerra. No es igual, no es una víctima, aunque en la macroestructura se quiera mostrar de esa manera, ¿no?, como una víctima en general del conflicto. Su padre era un victimario, y eso no es igual. Repito, que el hijo de un nazi llega a decir que es una víctima igual que el hijo de un judío perseguido en el Holocausto. No es ni parecido, no se puede equiparar, es un uso retórico falso, ¿no? En el minuto 40:52 aparece antes una señora Betty García dando su testimonio sobre la situación, llorando y diciendo relatando que le habían matado a un hijo, al marido, que le quitaron la casa, que tuvo que salir, que después le mataron al otro. Y va este señor y dice, Betty García, Vicky, a la señora Betty García: entiendo más que nadie todo su dolor. A mí me tocó desde los 7 años ver a mi madre sola. No, muchacho, no es así. Y esto demuestra aún más que no tiene esa imparcialidad necesaria para el cargo. Y así podemos seguir. Cuando habla de preso político, solo vamos a resaltar aquí para no hacer tan largo esta explicación. Cuando habla de preso político, dice lo siguiente: cuando me expresé dije que mi papá era un prisionero político en los Estados Unidos. Creo que desconoce completamente, y eso que es formado en abogacía, en derecho, desconoce lo que es un preso político. Porque el preso político es aquella persona que es considerada una violación de los derechos humanos, es presa, privada de la libertad por sus opiniones políticas, por considerarse una amenaza al régimen. En ningún momento creo que el señor Jorge 40 haya sido considerado una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. Y es que él dice: me refería en ese trino a que cuando era un prisionero político a los Estados Unidos, única y exclusivamente, nunca al proceso en el que estaba en estos momentos aquí en Colombia. O está muy mal informado, o defiende el narcotráfico, o realmente está defendiendo lo que hizo su padre de forma no tan velada. Después dice, en el minuto 54:24,
Cuando le preguntan sobre el que él tenía 7 años cuando el padre se fue a la guerra, entonces, ¿qué sentimiento? ¿Qué tenía? Y va y dice que mi primer sentimiento que recuerdo era de mucho miedo, un miedo muy grande, de no saber, cada vez que me iba a dormir, con la zozobra de saber si mi papá iba a amanecer vivo o muerto al día siguiente. Se muestra como una víctima. No habló ahí, ya cuando él dice, bueno, a los 15 años y esto, tenía este sentimiento, un sentimiento de miedo constante porque no sabía si mi papá iba a estar vivo o iba a estar muerto. No que mi papá diera órdenes para matar, no que mi papá diera órdenes para desaparecer, no que mi papá diera órdenes para escuartizar, etcétera, etcétera. No, que estuviese vivo o muerto. Demuestra otra vez que no puede estar sentado en esta silla. Cuando se reduce todo a esto, algunos han querido decir que no es importante. Sí, es de gran importancia. Repito, es como colocar al hijo de un general nazi enfrente de la oficina de víctimas del Holocausto. Es un absurdo. Pero lo que demuestra es la penetración del paramilitarismo, del pensamiento y de la política paramilitar en las instituciones actualmente. No hemos tenido un proceso de desparamilitarización y aunque se quiera hablar de reconciliación, para hablar de reconciliación, primero hay que superar el conflicto. Lastimosamente no se ha superado y siguen matando a personas y se sigue espiando y se sigue persiguiendo a personas por su pensamiento político. Lo que hemos visto aquí es el afán por lavarle la cara a este señor, donde se le ha restado, se ha vaciado de contenido político ideológico y se ha mostrado un niño muy bueno que tartamudea casi que al hablar, en donde es una víctima más y que va a hacer las cosas muy bien. No, en esa oficina no puede estar el hijo ni el familiar ni de un bando ni de otro. Debe estar una persona altamente cualificada y donde sus capacidades sean demostradas, comprobadas absolutamente para ese proceso de reconciliación que hay que iniciar y que tanto merece Colombia. Sin embargo, creo y confío que estos señores, entre más tensen la cuerda, se van a encontrar en el 2022 con una realidad completamente distinta. Y es que van a tener que salir de las instituciones y se va a refundar una república tal cual lo que es. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y todos.